Bienvenidos a La Estantería Prohibida, un podcast de cine de terror donde hablamos de películas que incomodan, de imágenes que no se olvidan y de filmografías que rara vez ocupan un lugar destacado. Aquí no hay recomendaciones seguras, solo cine oscuro, extraño y títulos que alguien decidió guardar en lo más alto de la estantería. Este episodio contiene spoilers, apaga la luz y empezamos. Para empezar este podcast he querido hacerlo con una película que no suele aparecer en listas cómodas ni en recomendaciones habituales. Un filme de culto que cabalga entre la metamorfosis del body horror y la ola del cine alienígena posterior a Alien, el octavo pasajero. Extro se estrena en 1982, un año después de otro título de temática cercana como Inseminoid, con el que comparte procedencia. Ambos son filmes británicos de serie B. Eso sí, Extro es bastante más perturbadora, más sucia y más pegajosa que la película de Norman J. Warren. En gran parte porque su horror no se apoya únicamente en la ciencia ficción alienígena, sino en un realismo familiar incómodo, casi cotidiano, que acerca lo imposible a lo doméstico. La película llega además en un momento muy concreto, principio de los años 80, pleno auge del cine del videoclub, del horror corporal y de un tipo de terror mucho más físico, más desagradable y mucho menos preocupado por agradar al público. Estamos en la época dorada, en la era de la triple C, Craven, Cronenberg, Carpenter. Estamos en un momento histórico, en una década que redibujará el cine de terror. Y aún así, Extro no encaja del todo en ninguna corriente clara. La película hibrida la ciencia ficción con el body horror muy en línea de Cromosoma 3, pero también introduce elementos de Home Invasion e incluso ciertos ramalazos de la serie C absurda y casi cómica. Hay escenas que rozan lo grotesco de una forma tan exagerada que pueden llegar a recordar al mejor cine de Charles Band y a ese terror deslenguado y desencomplejado propio del videoclub como Demonic Toys. Todo esto convierte a Extro en una película profundamente caótica. Es absurda, es irregular y precisamente por eso resulta extrañamente divertida y difícil de olvidar. Resumiendo, no es una película amable con el espectador, no es una película pensada para gustar. No, Extro es caos puro plasmado en el celuloide. Extro es cine de culto. En la parte de la dirección creo que podrían darse dos definiciones para adjetivizar la misma. Sería descontrol y vergüenza. Extro es una película muy ligada a su director, Harry Brownlee Davenport, el cual no fue un cineasta, o no es, mejor dicho, un cineasta especialmente prolífico ni integrado en la industria. Su carrera es irregular, dispersa, y Extro acaba siendo, para bien y para mal, la película que lo define. Y esto, sinceramente, tiene un punto casi irónico, teniendo en cuenta que el propio Davenport llegó a decir que se sentía avergonzado del resultado final del filme. Dios, si se sintió avergonzado de Extro, ¿cómo se debió sentir del resto de su filmografía? Después dirigiría títulos como Extro 2 o incluso Extro 3. Películas que intentan ser más convencionales, más explicativas y más cercanas al cine de género estándar. Resumiendo, películas que no aportan nada. En el proceso pierden precisamente lo que hacía especial a la primera entrega, la genialidad descontrolada, el bizarrismo, para acabar cayendo simplemente y llanamente en lo cutre. Existe una delgada línea roja que separa lo bizarro de lo cutre. Extro 1 es, además de body horror, home invasion, terror alienígena, es bizarra. Extro 2 y Extro 3 es simplemente cine cutre. Ninguna de sus películas vuelve a tener la libertad o el descontrol de la primera Extro, y eso es lo que lo lleva a ser un director mediocre. Da la sensación de que Davenport dejó que las ideas se le escaparan completamente de las manos en esta primera Extro, y precisamente por eso la película resulta tan incómoda, tan divertida, y por eso escala al Olimpo del cine de culto. Si hablamos de los actores, cuerpos, miradas y presencias de los mismos, cabería empezar por Philip Sawyer, que interpreta al padre desaparecido. No es un actor especialmente conocido fuera de las islas británicas, además
murió muy joven por culpa de un cáncer. Pero en este filme su presencia física y su forma de moverse encajan perfectamente con la idea de alguien que vuelve sin haber vuelto de todo. Sus transformaciones son magistrales, y esa mirada perdida que arrastra durante toda la película convierte a este padre ausente en algo difícil de definir. No es exactamente un hombre, no es exactamente una criatura, es más bien un algo. Podemos decir que es un it, si lo preferís. Un it en el amplio sentido de la palabra, un it a lo King, a lo Stephen King, y precisamente por eso es el personaje más inquietante y brillante de la película con diferencia. Junto a él encontramos a Marianne Davoud, actriz británica que debuta en el celuloide precisamente con Extro. Su presencia aporta ese toque erótico tan propio del cine de terror y la ciencia ficción de serie B. Un toque erótico yo siempre recalco, fundamental. Por cierto, protagoniza probablemente la muerte más espantosa de toda la película. Una muerte extremadamente bella. ¿Cómo decirlo? La muerte de Marianne Davoud en Extro es una oda a la perfección del body horror. Más allá de eso, 5 años después se convertirá nada más y nada menos que en una chica Bond, lo que hace todavía más curioso revisitar este papel tan sucio, tan físico, tan pegajoso, tan incómodo y tan alejado del glamour posterior. Por otro lado tenemos a Bernie Sturges, uno de los rostros más reconocibles del reparto. O, mejor dicho, el más reconocible del reparto. Venía de películas intensas y polémicas como Calígula o Outland, y en Extra aporta una sensación constante de tensión. Su personaje no es una simple víctima pasiva, sino alguien atrapado entre la incredulidad y el horror cotidiano, lo que refuerza esa sensación de normalidad contaminada que atraviesa toda la película. Y por cierto, su escena final, qué obra de arte. Su escena final es puro horror Lovecraftiano. La locura ya no necesita explicarse, cabalga directamente en su mirada. Es de las mejores escenas de toda la película. Por último, o penúltimo, no podemos olvidar a Simon Nash, que interpreta al pequeño protagonista, un niño actor con experiencia en televisión y que en cine volveríamos a ver más adelante en Brasil, ni más ni menos. En Extra su papel es clave, porque muchas veces la película adopta su punto de vista. Es el testigo silencioso de algo que no debería estar ocurriendo, y eso hace que lo imposible se sienta todavía más cercano. También está Danny Branning, un actor muy ligado al cine de género y a serie B, con apariciones en títulos como Street Trash o Brain Damage. Su presencia conecta Extra con ese terror más sucio, más físico y más propio del videoclub, donde las películas no buscan agradar, sino solo provocar. En conjunto, no hay caras quizás demasiado reconocibles, y eso lo hace todo más cercano, más real y por tanto mucho más terrorífico. Extra no es solamente una película de alienígenas, es el cuerpo como territorio del horror, el cuerpo como algo vulnerable, como algo que puede ser invadido, transformado, utilizado y, ¿por qué no?, violado. Aquí el horror no viene tanto de lo que ves, sino de la sensación constante de que el cuerpo deja de ser un lugar seguro. No hay preparación, no hay advertencia, el horror simplemente ocurre, y cuando ocurre, Extra no se anda con sutilezas. La película está plagada de auténticos homenajes al body horror más extremo, violaciones alienígenas, cuerpos utilizados como recipientes y hombres que nacen ya adultos de los vientres de mujeres violadas. Es un ejemplo, como ejemplo, tenemos el renacimiento del personaje interpretado por Phil Sawyer, saliendo del vientre hinchado de su víctima, desgarrando la carne, rompiendo lo humano desde dentro. Es una de las secuencias más brutales y perturbadoras de toda la película. No hay erotismo, no hay placer, solo invasión, dolor y transformación. Es un terror exquisito, brutal, que no busca el impacto fácil, sino dejar una imagen grabada a fuego en la memoria del espectador. Pero años después veríamos un claro homenaje a esta escena en Warlock el hechicero.
Pero bueno, eso ya es otra historia y otro podcast. Por otro lado, tenemos la familia contaminada. Otro elemento clave de Extro es el espacio doméstico. Extro, pese a ser una película de alienígenas, no juega en el espacio exterior, juega en el espacio doméstico. La familia, el hogar, lo cotidiano, todo eso que en teoría debería protegerte, Davenport lo plasma con una naturalidad brutal y enfermiza. Durante buena parte del metraje podemos creernos perfectamente que lo que tenemos delante es una familia pequeño burguesa, decadente y completamente desestructurada. La madre preocupada, desbordada, atosigada, estresada. El padrastro que vive a la sombra de un fantasma, que es el padre desaparecido. E incluso tenemos a la niñera casquivana y lujuriosa. Pero sobre todo, tenemos al niño enfermo. Un niño que se levanta empapado en sangre, que juega con su serpiente, que va siendo poco a poco contaminado, absorbido, hasta terminar sumido en una locura sádica, sangrienta, de tintes absurdos y profundamente freudianos. En Extro, el terror no solo llega desde el espacio exterior, el terror ya habita dentro de los personajes de la casa. Todo ese polvorín estalla cuando el padre ausente vuelve al hogar. Y no es un reencuentro tranquilizador, es la entrada de la bestia, el punto final al sueño pequeño burgués familiar, a la normalidad. Es ese It petando la puerta, con intenciones cargadas de sangre, sudor y lujuria. No es solo una invasión del hogar, es una invasión de la mente y es una invasión de la familia. Y esto convierte a Extro en una película mucho más incómoda que otros relatos de ciencia ficción, porque no habla de grandes amenazas externas, sino de algo que se instala en lo íntimo, en lo cotidiano, en lo que debería ser seguro. Y el cine de terror, cuando entra en la normalidad, es cuando es realmente terrorífico. Más allá del home invasion, del body horror, del terror alienígena, Extro parte de una premisa sencilla. Es un hombre que desaparece tras un encuentro con una entidad alienígena. Por cierto, una desaparición bastante absurda. Seguramente la abducción del personaje principal, que para mí, reitero, no es el niño, sino que es el padre, es quizás el fotograma más absurdo de todo el filme. Año después regresa, pero lo que vuelve no es exactamente él. Y aquí hago otro apunte. Estamos ante uno de los alienígenas de serie B más logrados de la historia del cine de terror. Ese extraño alienígena cuadrúpedo, medio reptiliano en el que vuelve convertido el padre, está extremadamente bien realizado. A partir de ahí la película no se esfuerza en explicarse, no busca lógica, sinceramente porque no la tiene, ni busca coherencia científica, pues, que sería absurdo, busca otra cosa. Extro, al final, no te dice que es exactamente la criatura que ha vuelto, esa especie de reptiliano cuadrúpedo que viola a una mujer y que a través de esa violación vuelva a nacer el padre del niño. No te dice por qué ocurren ciertas cosas, porque son realmente absurdas, es imposible que te lo explique. Y esas cosas absurdas es la parte menos terrorífica del filme. Quizás eso para muchos espectadores es desesperante, pero creo que es algo que los amantes del cine de terror agradecemos mucho. Y quizás es en ese punto donde radique su mayor fuerza. Extro es una película para amantes del terror. Al final, no busca que entendamos el horror que nos quiere transmitir, busca simplemente que lo suframos. Como no podía ser de otra manera, el estreno de Extro fue un fracaso. Se le acusó de ser una película confusa, de mal gusto, lujuriosa, que por momentos rozaba el no por, y básicamente de tener un guión inconexo y sin sentido ninguno. Y hemos de decir que son críticas bastante realistas. ¿Es una película confusa? Sí. ¿Es una película de mal gusto? Sí. ¿Tiene un guión inconexo? Sí. ¿Tiene escenas que rozan el no por más permitido cuando vemos a ese alienígena
con un pene gigante de látex violar por la boca a una mujer? Pues hombre, sinceramente, sí. Pero bueno, es eso lo que le hace realmente un filme de culto. Por suerte para Extro, luego llegaron los VHS, llegó el boom del videoclub, y enseguida Extro se convirtió en esa cinta de culto que todo el mundo quería ver, que todos los chavales querían alquilar para ver con sus amigos y ver esas violaciones alienígenas y ver esa muerte espectacular de body horror en el que introducen a la chica bomb, por decirlo de alguna manera, una especie de huevos en su cuerpo y la sodomizan, convirtiéndola simplemente en un receptáculo para parir alienígenas. ¿Quién no quiere ver eso en el cine? Bueno, al final se convirtió en esa cinta de VHS gastada y éxito de videoclub, lo que dio para que tuviera nada más y nada menos que 2 secuelas, Extro 2 y Extro 3, 2 secuelas que, como ya dijimos anteriormente, perdieron todo el encanto del filme, pero sí sirvió para que hoy, estamos a 7 de enero del 2026 cuando grabamos este podcast, sigamos hablando de esa película del año 1982. Estamos diciendo más de 30 años después del estreno de Extro, seguimos hablando de ella. Y estamos hablando de ella en un podcast que se graba en España. Estamos hablando más de 30 años después de su estreno de una película de serie B, alienígena, híbrida, entre body horror y home invasion, en un podcast español. Eso quiere decir mucho de lo que realmente Extro supuso para el fandom del cine de terror. Mi opinión personal es que no es una película redonda, no es una película, ¿cómo decirlo?, efectivista, no es una película que funcione para todos los públicos, pero sí que es una película que permanece. Es una película que te va a quedar dentro, que vas a recordarla durante mucho tiempo. Es la típica película que después de verla parece que no has visto nada, que ha sido light, que ha sido ligera, pero que a lo largo de la semana, cuando estés trabajando, se vendrán a tu mente muchas de esas escenas, muchas de esas locuras. La parte en la que el niño consigue, por decirlo de alguna manera, superpoderes, porque es lo que consigue esos superpoderes que le hacen capaz de convertir a los muñecos en seres vivos, ese enano que anda, enano de circo, que lo acompaña en sus asesinatos sádicos, es realmente perturbador. O sea, es una mente enferma. Realmente el guionista que hizo esa parte de la película, que es donde decimos que es ese terror más freudiano, por decirlo de alguna manera, realmente tuvo que ser una persona enferma o influida por los psicotrópicos, porque realmente es perturbador. Las muertes, las violaciones, las mutaciones del padre, todo ello es de un terror maravilloso, de un terror pegajoso y sucio. Reitero, cuando termines de verla, vas a pensar que has visto algo muy light, porque no impresiona, porque no es un terror que busque el susto fácil. No estamos hablando de un Terrifier, ni de este tipo de filmes, no, hablamos de terror de verdad, de ese terror pegajoso. Si ahora me preguntas a mí si me acuerdo de algunas muertes de Terrifier, puede que me acuerde de una, de la chica a la que parte con una motosierra a la mitad. Por cierto, una muerte muy vista y nada original. Pero si me preguntas de cuántas de las muertes que me acuerdo de Extro, después de haber pasado años sin verla, creo que recuerdo perfectamente 1, 2, 3, 4 o hasta 5 muertes, sin ningún tipo de problema, porque realmente es un terror tan absurdo, tan caótico, que impacta. Y sobre todo impacta también por la parte de que llevamos esa absurdez, ese terror caótico, ese horror cósmico, porque es muy Lovecraftiano también el terror de esto, de cierta manera, lo llevamos al home invasion, a la casa, a la familia, al niño, al padre, a la madre y a esa niñera casquivana y lujuriosa y húmeda. Es un terror que se paladea, que se degusta. Bueno, como cierre, ¿qué decir? Desde la estantería prohibida os recomendamos ver esta Extro, por eso hemos hecho este podcast. Y nada, supongo que a lo largo de... intentaremos desde la estantería prohibida ir sacando
cada semana o cada 2 semanas, cada 7, cada 15 días, un nuevo podcast en el que hablaremos de películas de terror. Reitero, hablaremos de películas de terror de todo tipo. Somos grandes aficionados a la triple C, Craven, Cronenberg, Carpenter, nos gusta mucho el cine de terror ochentero. También nos gusta mucho lo que es el cine gore, por ejemplo, cine de culto, fantaterror español, giallo italiano. Hablaremos un poco de ese cine de terror que queda en las partes de arriba de las estanterías, que la gente se olvida de él, del cine de terror menos comercial, aunque de vez en cuando tocaremos también el cine de terror comercial, porque dentro del cine de terror comercial hay cosas muy, muy potables y muy interesantes. Bueno, resumiendo, en el próximo episodio volveremos a sacar otro título de la estantería y esperamos que estéis ahí para escucharlo. También, si queréis, podéis ver nuestro canal de YouTube, que es El Cajón Desastre del Cine, en el que enseñamos películas de cine de terror en formato físico, bueno, en general películas en formato físico, ¿vale? Un saludo, larga vida al cine de terror, larga vida al fantástico y larga vida al físico.